Continuamos con la información previsional, ahora a cargo de Florencia Marcarián, abogada previsional. Hola Flor, Hola, muy buenas tardes. ¿cómo estás? Tanto tiempo con nuevo look. Flor, bueno, a ver, ¿cómo está la situación hoy para los jubilados? Lo que todo el mundo plantea es que parte del ajuste y de conseguir un superávit y un recorte fiscal está dado por las jubilaciones. ¿Eso es tan así, Flor? Eso es así. Es así. Es cierto que los jubilados son los que están sufriendo este ajuste, ¿no? Ellos mismos, jubilados y pensionados, hacen ajustes y también les aplican el ajuste. De hecho, no solamente porque, a ver, a veces uno dice, bueno, se centra en aquellos jubilados y pensionados de Buenos Aires, de Capital Federal, y hay que Ujú. pensar de manera federal. Y se ven especialmente afectados los jubilados de aquellas provincias cuyas cajas no fueron transferidas al ANSES. Entonces, Claro, estas transferencias discrecionales que bajaron enormemente, ¿eran también para pagar jubilados en las provincias? así es, porque hay que recordar que parte de esos fondos del ANSES se transfieren a las provincias Claro, para pagar parte de esas jubilaciones y pensiones. Y la realidad es que son muchas las provincias que se vieron afectadas. Y cuando hablamos así de provincias, ¿no? Hay que pensar en la gente, ¿no? En estos jubilados y pensionados que se ven afectados. De hecho, el recorte del gasto público en lo que refiere a jubilación y pensión representó un 35% de la reducción total. Es muchísimo, tratándose, bueno, de la gente que se ve necesitada, ¿verdad? De un claro. sector vulnerable. Flor, el jubilado, no importa en qué localidad esté, le complica más a la provincia pagar, pero ¿el monto recibido es exactamente el mismo en cualquier parte del territorio? Depende de cada provincia. Hay que tomar en cuenta, bueno, estas 13 provincias, por ejemplo, el caso de Corrientes, Córdoba, Buenos Aires también, Santa Fe, Santa Cruz, Chubut, Ushuaia, generalmente toda la parte del sur, La Pampa, que no han transferido las cajas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las provincias que más se vio afectada con el recorte fue el caso de La Rioja. Entonces, son a ver, no es que esté mal el proyecto económico, no es que uno se esté refiriendo al proyecto económico del gobierno, pero sí quizás es acertado mencionar que en este proceso hay sectores que se ven Claro. más que vulnerados con estos ajustes. Ahora, Flor pensaba, ¿esto es transferencias por coparticipación, transferencias discrecionales o transferencias que debería hacer el Estado al ANSES? Transferencias que debería hacer el Estado del ANSES en lo que refiere a las jubilaciones y pensiones, pero también está el tema de la coparticipación, por supuesto, transferencias corrientes a las provincias, transferencias de capital a provincia, entonces son varias cuestiones que hacen a esta baja, ¿no? A esta reducción. Hoy, Flor, el haber, ¿cuánto está la PUAM? ¿Cuánto es el haber de la jubilación mínima para mayo? Y si hay bono o no hay bono, si se ha incorporado este bono al sueldo, a los saberes. 165.000 para la PUAM, 144.000 para las pensiones no contributivas de vejez e invalidez y 206.000 pesos para la jubilación y la pensión mínima. Esto, por supuesto, sin contar el bono se va a otorgar nuevamente, pero con un importe de 70.000 pesos. Es decir, que desde marzo hasta junio sigue con el mismo monto este bono que no recibe el Claro. aumento. Me decías que Y la PUAM es 165.000 pesos. sí, sí. Claro, y hoy tenemos una Y canasta básica de jubilado de 380 por lo menos, 400. sí, y la canasta de un jubilado que está en 685.000, ¿verdad? Entonces queda muy lejos. Hay que recordar que en junio está el medio aguinaldo, así que van a estar percibiendo junto con el medio aguinaldo los de la mínima 380.000 pesos, alrededor de 380.000,
y bueno, se acerca un poquito más, es el mes donde en junio y diciembre son los meses Claro. donde ven un mayor, A ver, bueno, una mayor recaudación, ¿no? Pero es 380, claro. únicamente 380 Flor por todo concepto, que es jubilación mínima más los 70 más el aguinaldo, porque los 70 así. no entran para el cálculo del aguinaldo. Por supuesto, y hay que recordar también que estos son los valores, porque muchas veces dicen, no, pero dijeron que eran 380.000, por supuesto, pero sin los descuentos. A eso hay que descontarle la obra social y los descuentos propios que tengan. Hay gente que todavía está pagando los créditos del ANSES. Así que 380.000 sin ningún tipo de descuento. Cuando escuchás que la nueva ley de jubilación está atada a la inflación y la inflación está bajando, ¿qué dicen los jubilados? ¿Esa es la nueva fórmula que se va a aplicar? ¿A partir de cuándo? A partir del mes de julio ya empieza a aplicarse únicamente la inflación, ¿sí? Pero de todas maneras se está debatiendo en la Comisión de Previsión y Seguridad Social alguna otra cláusula por la que no solamente se tenga en cuenta la inflación, este índice de precios al Ujú. consumidor, sino también, por ejemplo, el RIPTE. Y entonces, si aumenta más el RIPTE que el IPC, tener eso en cuenta y quizás tener presente este 50% de la diferencia para abonar a los jubilados y a los pensionados, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si se cumple el proyecto económico del gobierno de bajar la inflación, como se está viendo hoy en día, va a llegar un momento en que no habría actualización de los saberes, ¿no? Claro, eso te Y a iba a decir. veces, ¿Cuál es la claro, recuperación al momento de partir con una condición que sea inflación, pero con un haber acorde al momento que estábamos viviendo? El otro día yo lo planteaba acerca del jubilado que podía ahorrar, y no es mucho, 1.000.000 de pesos, pero lo debes tener, aquellos que tienen ese ahorrito, en algún momento les daba 110.000 pesos en un plazo fijo, hoy les está dando 24.000 pesos y lo que compraban con esos 110 era muchísimo más que lo que compran hoy con 24. Por ende, digo, no va a haber una recuperación del salario del jubilado en este tramo hasta julio, no arrancan con un monto mayor. no. Y de hecho también en la comisión lo que se está tratando es poder recuperar esa parte de inflación del mes de enero que fue de un 20,6 y que solo se reconoció un 12,5, ¿no? Entonces está en discusión ese otro 8% para poder otorgarlo y ver de qué manera se otorga. Se ha escuchado en el último tiempo eh, eh, mencionar la posibilidad de Claro. otorgarlo en 12 meses, ¿no? Pero un 0,6% que daría un valor de 1.700 pesos es irrisorio para un jubilado que puede llegar a comprar con 1.700 pesos, ¿no? Entonces, no solamente es la cuestión de ver si al IPC se le agrega alguna otra cláusula para la movilidad, sino también la recomposición del haber, teniendo en cuenta este 8% y la posibilidad de reajustarlo bueno, los valores de junio por Claro. lo menos o de julio. Y cuando vos hablás con los jubilados y los jubilados escuchan que la recaudación depende del pago que se les hace. Y hay impuestos que pueden llegar a correr riesgo y son recaudatorios. Estamos hablando de retenciones al campo y el impuesto país. ¿Cada vez va a cobrar menos un jubilado, Flor? La realidad es que deberían seguir cobrando bien y tendrían que estar mejor, porque hay que recordar que, bueno, es cierto que ahora se está dando esta transición entre las dos fórmulas y ahora se va a aplicar el índice de precios al consumidor, pero hasta ahora no solamente se tomaba en cuenta eh, el índice de la variación salarial, sino que también se tomaba en cuenta la recaudación del ANSES, y hay que recordar que esa acumulación del tesoro del ANSES no viene únicamente de los aportes de los trabajadores activos, sino de distintos impuestos que se ven afectados directamente al ANSES. Son alrededor de 120 impuestos. Entonces, se ha conversado mucho acerca del desfinanciamiento Claro. para las jubilaciones y pensiones, pero bueno, hay que tener esto presente. Vamos a seguir, Flor, gracias, como siempre.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Florencia Marcarián, abogada previsional, trayéndote toda la información sobre los jubilados.